Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, es lunes a las 7 de la noche, entonces es momento de iniciar con nuestra sesión síncrona del día de hoy. Antes de iniciar con nuestra sesión síncrona, quiero platicar rápidamente con ustedes sobre el trabajo que han estado desarrollando sobre esta primera mitad de nuestro módulo 19. Primero que nada, en este momento casi he terminado de evaluar sus actividades. Me hacen falta algunas actividades entregadas entre viernes y domingo de la actividad integradora número 4. Sin embargo, la actividad integradora número 3 ya está completamente evaluada y retroalimentada. ¿Sí? Procuraré el día de hoy, en el transcurso en el transcurso de la noche y entre el día de mañana, tener sus evaluaciones de la actividad integradora que me hace falta de evaluar. ¿Sí? También al respecto de sus participaciones en el foro. Nuevamente, en esta segunda semana en el foro de dudas, muchos de ustedes hicieron lo mismo que les he pedido que no hagan. Recuerden que el foro de dudas académicas, el foro Aprendiendo, es un foro para poner justamente dudas académicas. Dudas que tengan al respecto de los temas de la semana, al respecto de las actividades, o si no tienen dudas para participar, pueden responder a los cuestionamientos detonadores que tenemos cada semana. Les pido nuevamente, encarecidamente, que no coloquen mensajes de buenos días, compañeros, buenas tardes, compañeros, que tengan bonita semana. No digo que esté mal que saluden a sus compañeros, pero recuerden que para eso tenemos el foro social. En este foro es muy problemático el tener estos mensajes de buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque se suelen perder los mensajes importantes dentro de esta conversación. Por eso es importante comentarles que sus participaciones en este foro deben de ser, pues, justamente así como les digo, una de dos, o que sean preguntas relacionadas con el temario o con las actividades, o, por el otro lado, que sean participaciones en las cuales responden los cuestionamientos detonadores. ¿Sí? Entonces les pido, por favor, que en esta semana traten de cuidar esta parte de su participación. De hecho, bueno, sí. De hecho, lo que les quería decir es que una buena parte de sus participaciones son nada más de eso. Incluso, desafortunadamente, el día de hoy ya tenemos 7 participaciones, de las cuales 5 son de este estilo. Del estilo, buenas tardes, compañeros, que tengan una excelente semana. Por favor, no pongan este tipo de publicaciones. Desafortunadamente yo no las puedo borrar, pero sí afectan mucho el desarrollo del foro. Se los pido encarecidamente. También sobre sus actividades de la semana pasada, en esta semana nuevamente he detectado mucho plagio. De hecho, hay algunas personas que incurrieron en plagio nuevamente por tercera e incluso cuarta vez. Estas personas, pues desafortunadamente ya su probabilidad de reprobar el módulo es bastante alta. Sí, es cierto, quizá no siempre me doy cuenta cuando copian las actividades, pero la mayor parte de las veces sí, sobre todo porque pues, la mayor parte de las actividades que tenemos en este módulo son totalmente diferentes a las que teníamos en versiones pasadas de este mismo módulo. Y por eso, pues es bien fácil darme cuenta cuando las copiaron, porque pues, a final de cuentas resuelven un problema diferente. Por eso les pido, por favor, que no copien sus actividades. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar en cualquier momento, ya lo saben. Y también, además de esto, el día miércoles, como de costumbre, tendremos nuestra sesión para resolver las actividades juntos y que sepan cómo resolverlas. Entonces, pues espero que con esto, bueno, de hecho esta estrategia la hago precisamente para evitar el plagio y ayudarlos a acreditar correctamente. Muy bien. Entonces, en esta segunda mitad del módulo, pues tenemos temas muy importantes que conocer. En particular, esta semana, pues vamos a empezar a ver más temas que tienen que ver con el movimiento de las ondas en el medio. Para comenzar con ello, déjenme compartir con ustedes mi pantalla para iniciar con nuestra presentación de esta semana. Denme un segundo para compartírselas. Y muy bien. Entonces,
Ahora sí, vamos a empezar con los temas de esta semana. Bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona y vamos a empezar. El contenido de esta sesión va a ser estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a ver lo que es el movimiento de repetición. Esto, pues, eventualmente lo vamos a conocer como el movimiento armónico o las ondas. Y movimientos que se hacen una y otra vez de igual manera. Después conoceremos las ondas, ¿sí? Y dentro de las ondas veremos los tipos de ondas que existen, ¿sí? Dependiendo de eh, cómo se transportan, de su forma de propagación, si son mecánicas o electromagnéticas, etc. Vamos a ver qué son las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas y características de cada una de ellas. Al respecto de las ondas, vamos a conocer lo que es la ley de Hooke, que la ley de Hooke nos dice cómo se mueven en general los movimientos armónicos u ondulatorios. Conoceremos el movimiento armónico simple y posteriormente veremos algunos conceptos fundamentales sobre las ondas y vamos a ver eh, cuestiones sobre los fenómenos ondulatorios como la difracción, la refracción y la reflexión. Entonces, pues, vamos a empezar justamente en entender qué es esto del movimiento de repetición. Recuerden que si tienen cualquier duda, me pueden escribir en el chat en cualquier momento para plasmar la duda, ¿sí? O si se sienten cómodos, pueden abrir su micrófono y con toda la confianza del mundo preguntar. Muy bien, entonces, primero que nada vamos a ver lo que es el movimiento de repetición. Aquí en esta figurita que tenemos, pues tenemos un ejemplo muy básico de un movimiento de repetición. En este caso, los movimientos de repetición son esos que van a pasar una y otra vez de la misma manera, como por ejemplo el ejemplo que tenemos aquí del resorte. ¿Sí? Si suponemos nosotros que no hay fricción y nosotros jalamos el resorte, al momento de soltarlo, pues va a seguir moviéndose de esa manera como se está moviendo en la imagen. Además de este movimiento, ¿sí? Pues también, del movimiento de este resorte, también es muy común encontrar movimientos de repetición en cuestiones como cómo se mueve un columpio, de arriba a abajo, ¿sí? El cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, ¿sí? O el ejemplo que tenemos, que es el ejemplo del resorte. En este caso, este es el movimiento más sencillo que vamos a ver de repetición y se le conoce como un movimiento armónico. A nosotros nos va a interesar un poquito más adelante lo que es el movimiento armónico simple. Ahora, algo importante que tenemos que preguntarnos. ¿Qué pasa cuando lanzamos una piedra a una alberca o un estanque? Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento armónico? ¿Qué tiene que ver con el movimiento de repetición? Cuando nosotros cuando aventamos una piedra a una alberca o un estanque, vamos a tener lo que se llama una onda, la cual pues es como una perturbación en el medio y se va a desplazar a través del espacio, de todo el medio, y a través del tiempo. En este caso, el medio puede ser pues cualquier tipo de medio. Puede ser el agua, puede ser la tierra, ¿sí? Por ejemplo, si aventamos la piedra al agua, pues el medio va a ser el agua. En los terremotos, pues el medio es la tierra. En el aire, como por ejemplo el sonido, puede ser también el medio. El vacío sirve, por ejemplo, para el movimiento de la luz. La luz, la luz se mueve de tal manera que se comporta en el vacío como una onda. Así puede ser, pues, muchísimos medios que se nos puedan ocurrir. Y estos son movimientos ondulatorios que también se pueden describir de cierta manera como movimientos armónicos simples, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entre las cosas que se pueden transmitir en diferentes medios, tenemos, por ejemplo, ya dijimos, las que se mueven en el aire. Por ejemplo, los sonidos.
Cada vez que nosotros hablamos, ¿sí? Cada vez que se emite un sonido, lo que hacemos es que hacemos vibrar el aire, hacemos vibrar las moléculas del aire, de tal manera o a tal velocidad, ¿sí? Y a tal frecuencia que producimos este sonido. Nuestro cuerpo lo interpreta como un sonido. ¿Mm? También en la Tierra, pues los sismos o los terremotos, que son bien comunes aquí en México, ¿sí? Se producen justamente por cómo se va expandiendo, cómo se va propagando la energía a lo largo de la Tierra, sobre todo cuando hay movimientos telúricos o de placas tectónicas, ¿sí? Y en el vacío también se pueden propagar algunas cosas. Algunos dirán, es que el vacío no es un medio porque no hay nada. Pues sí es cierto, no hay nada, ¿sí? Pero Albert Einstein demostró que sí se puede transmitir tanto la luz como el calor en forma de ondas en el vacío, ¿sí? Bueno, eso es algo muy, muy importante porque es gracias a eso que el sol llega, que la luz del sol llega hasta la Tierra y el calorcito del sol llega también hasta la Tierra. Y qué bueno porque si no nos congelaríamos, ¿sí? Entonces, estos movimientos, estos diferentes medios, nos permiten estudiar el comportamiento de las ondas en muchos casos diferentes. En particular vamos a estas ondas que acabamos de ver, ¿sí? Los sonidos, los terremotos y todo eso, los vamos a ver como tipos de ondas diferentes dependiendo de cómo se propagan. Y en estos tipos de ondas, pues vamos a encontrar dos muy especiales. El primer tipo de ondas se van a llamar las ondas mecánicas y las segundas, las ondas electromagnéticas. ¿Mm? Yo no sé por qué esto me cambia así como que le da la gana, pero bueno. Primeramente, las ondas mecánicas son aquellas que sí necesitan un medio como tal, un medio físico, un medio con materia, para poderse transmitir. ¿Sí? Como por ejemplo el sonido, ¿sí? Las partículas en el agua, cuando aventamos una piedrita al agua, los terremotos, etcétera, etcétera. Todas esas se propagan a través de un medio físico, o sea, de la materia. Básicamente de lo que se trata es que cuando nosotros liberamos una cantidad de energía en algún punto de este medio, esa energía se va a ir transportando a lo largo de todo el medio, ¿sí? Haciendo un movimiento pues en tipo de onda, ¿sí? Ya sea lineal, ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, dependiendo de lo que estemos estudiando, ¿sí? En la vida real, pues todo se mueve en 3 dimensiones. Bueno, todo lo que podemos ver se mueve en 3 dimensiones. Hay cosas que se mueven en dos, otras que se mueven en una, ¿sí? Pero bueno, en este caso la energía se va propagando y va moviendo. Por su parte, las ondas electromagnéticas no necesitan de materia para transmitirse. Se pueden transmitir incluso en el vacío. Denme un segundo. Perdón. Las ondas electromagnéticas se pueden transmitir incluso en el vacío, no necesitan materia para transmitirse. Y las ondas electromagnéticas comúnmente son las que conocemos como las ondas de luz, los rayos X, los rayos Y, los rayos gamma, ¿no? Todas estas que van transmitiendo, por así decirlo, energía electromagnética. Estas se pueden propagar a lo largo de cualquier cosa. Y además de que desde que se propagan en el vacío, también se pueden propagar en cualquier material que a nosotros se nos ocurra. Y es gracias a eso que podemos ver. Incluso la luz, como la conocemos, son ondas electromagnéticas que se mueven en cierto espectro de longitud de onda, pero a final de cuentas son ondas electromagnéticas. Y este tipo de ondas pueden ser desde muy beneficiosas, como la luz que nos permite ver, hasta muy dañinas, como los rayos X y los rayos gamma, que tienen cierta longitud de onda que nos hace daño.
De hecho, todos los materiales radioactivos, como el polonio o el cesio, ¿sí? Emiten este tipo de ondas y eso es lo que hace que hagan daño, ¿sí? O que sean radiactivos y que hagan daño y que en algunos casos causen hasta enfermedades como el cáncer. Bueno, esa es la gran separación que existe entre los tipos de ondas. Además de esta separación, podemos distinguir las ondas dependiendo de cómo se propagan, en qué dirección o con qué forma se propagan. Y aquí también lo podemos distinguir en diferentes maneras. Por ejemplo, podemos tener, en cuanto a tipo de propagación, podemos tener las ondas lineales. Las ondas lineales son bastante comunes en todo nuestro entorno. En este caso, las ondas lineales son ondas planas que se propagan en una sola dirección. Y, por ejemplo, el movimiento de cuando nosotros tenemos una cuerda y le damos vuelta o la movemos así, es un ejemplo de este tipo de propagación. También cuando el resorte que vimos que se estaba moviendo hacia un lado o a otro, un lado o a otro, también son ondas que se están propagando en una sola dirección. No sé si han visto que es muy común últimamente que en los gimnasios y crossfits y todo eso agarran unas cuerdotas así gruesas y se ponen a hacer para hacer brazo o alguna cosa así. La verdad es que no hago mucho de esos ejercicios. Pues esos movimientos que están haciendo son ondas lineales. También tenemos lo que se llaman las ondas superficiales. Las ondas superficiales, de lo que se van a tratar, son de ondas que se propagan en una superficie. Eso quiere decir, se propagan en dos dimensiones. Como por ejemplo las ondas que se presentan en la superficie del agua. Déjenme, me voy y me regreso. Las ondas sísmicas que se propagan por el movimiento de placas tectónicas por la Tierra, etcétera, etcétera. Todas estas se propagan, por así decirlo, sobre una superficie y podemos ver su movimiento como que en dos dimensiones. Nuevamente regresamos al ejemplo de cuando nosotros aventamos una piedra a una alberca. Podemos ver cómo las onditas van haciendo circulitos que se van haciendo cada vez más grandes. El último tipo de ondas vistas desde esta forma, por tipo de propagación, son lo que se llaman las ondas tridimensionales. Las ondas tridimensionales, pues como su nombre lo indica, son aquellas que se mueven en tres dimensiones, que se mueven tanto para allá, como para allá, como para allá. Se mueven en todas las direcciones que nosotros podemos comprender. Y bueno, en este caso, pues las ondas de este tipo pues son las ondas sonoras. ¿Sí? Cuando yo hablo, pues se va el sonido hacia todos lados. ¿Sí? Si están arriba de mí, me van a escuchar. Si están abajo, me van a escuchar. Si están a mi izquierda, a mi derecha, enfrente o atrás, pues me van a escuchar. Porque se está propagando para todos lados el sonido. También en estos casos, pues por ejemplo, los tsunamis, ¿sí? Que son ya ondas mucho más fuertes que simplemente olitas, también se mueven hacia abajo y hacia arriba. Los sismos fuertes también son de este tipo. Y para ejemplificar ¿sí? Puse, por ejemplo, esta imagen, en la cual pues una persona está emitiendo un sonido, ¿sí? Que provoca ondas que se mueven, ¿sí? Básicamente en todas las direcciones. En este caso son ondas sonoras. Muy bien. Ahora, también dependiendo de si estamos hablando de ondas mecánicas o de ondas electromagnéticas, pues las vamos a poder clasificar de diferentes maneras. Primero que nada, pues vamos a tener para las mecánicas las ondas que se llaman las transversales. Las ondas transversales, en general, lo que hacen es un movimiento en el que las partículas se mueven en una sola dirección. El movimiento se da entonces de forma perpendicular a la dirección del desplazamiento. Y van a decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ver. En este caso, si
tipo de onda se repite una y otra vez, entonces le vamos a llamar una onda periódica. Y seguramente van a decir, profe, es que usted se la fuma bien verde y por eso ve las ondas. Pero no, no me la fumo verde. ¿Sí? Realmente, déjenme pongo la imagen, este es un ejemplo de una onda transversal. Si nosotros movemos, por ejemplo, una cuerda, ¿sí?, la energía y la propagación va a ir hacia acá, ¿sí? Pues va a irse moviendo así. Sin embargo, la cuerda se va a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo. Por eso decimos que el movimiento de las partículas, en este caso el movimiento de la cuerda, va a ser hacia arriba y hacia abajo, ¿sí?, aunque la velocidad de la onda, la propagación de la onda, va a ser hacia el otro lado. Esas son las que conocemos como las ondas transversales. Aquellas que, pues, la materia se mueve en una dirección y la energía se mueve en una diferente. Cuando tenemos el caso en el que las dos cosas se mueven hacia donde mismo, vamos a tener lo que se llaman las ondas longitudinales. Y ya quedamos, bueno. Las ondas longitudinales son aquellas donde tanto la energía como la materia se mueven para donde mismo. ¿Sí? Y en este caso, pues vamos a poner el ejemplo. A ver. Yo no sé por qué esto no cambia cuando quiero que cambie, y sí cambia cuando no quiero que cambie. Si hago un rayón, ahí está. Déjenme borro ese rayón que acabo de hacer. Ok. Si nosotros entonces vemos este tipo de ondas, por ejemplo, pueden ser las del resorte. En este caso, cuando nosotros jalamos el resorte, ¿sí?, no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, sino que se está moviendo hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? En ese caso, la dirección de la energía, ¿sí?, va a ser igual a la dirección del movimiento de la masa. Y esas son las ondas longitudinales. Se les llaman así porque, bueno, pues se van moviendo a lo largo de la longitud de la materia. Sin importar si tenemos ondas longitudinales u ondas transversales, todas las ondas se pueden expresar o escribir, por así decirlo, ¿sí?, como una cosa periódica. Ay, yo aquí estoy rayando con el dedo en lugar de darle siguiente. Se pueden escribir como una cosa periódica, como este que tenemos aquí dibujado. Ya sea que estamos viendo el comportamiento de la cuerdita, o en caso del comportamiento del resorte, en este caso pues es contra el tiempo. Y en este caso vamos a tener diferentes cosas o diferentes partes que van a estar formando la onda. Y son cosas que son importantes de conocer. Para empezar, vamos a ver o vamos a necesitar conocer lo que se llama la amplitud de onda. La amplitud de onda, lo que quiere decir es cuánto mide la onda desde su punto de equilibrio, o sea, desde el centro, hasta el punto más alto. Esa es, pues, la amplitud de onda. Nos dice qué tanto se abre o qué tanto se extiende, por así decirlo, la onda con la que estamos trabajando. Otra cosa importante que van a tener son lo que se llaman las crestas, que son los puntos más altos de toda la onda, y los valles, que son los puntos más bajos de toda la onda. También algo que vamos a tener y que va a variar dependiendo de dónde estemos es esta E. Esta E quiere decir elongación. La elongación es cómo varía la altura de la onda a lo largo del punto de equilibrio, ¿sí?, conforme va pasando la onda en el tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también la longitud de onda,
que es la distancia que hay entre una cresta y una cresta, o entre un valle y un valle. En este caso, pues son exactamente lo mismo, tanto la longitud de onda si lo medimos en las crestas o si lo medimos en los valles. Estos puntitos que tenemos marcados como Ns, en donde la onda pasa por el punto de en medio, el punto de equilibrio, se llaman nodos. Y justamente, pues en ese caso, la elongación es igual a 0. ¿Qué más tenemos? La frecuencia es el número de veces que tenemos una onda entera. En este caso, por ejemplo, la frecuencia de esta onda va a ser, vamos a ir por aquí, y aquí se cumple una onda. Acá se cumple otra onda. Y aquí pues ya no se cumplió otra, entonces vamos a tener que la frecuencia es igual a 2.5. Ya dependiendo de la unidad de tiempo que estemos trabajando. Comúnmente se mide entre cantidad de veces que pasa entre segundo. Y bueno, esas son las cosas más importantes que debemos de conocer sobre las ondas, en especial las ondas mecánicas. Las ondas magnéticas o electromagnéticas más bien se van a comportar más o menos de la misma forma. Sin embargo, estas van a tener dos componentes diferentes. Las ondas electromagnéticas que pueden viajar tanto en el vacío, van a tener esta forma. En una dirección, digamos la de Y, se va a ir propagando, como de arriba, abajo, el campo magnético, y en la otra dirección, o sea, así como si fuera de izquierda a derecha y de izquierda a derecha, se va a ir propagando el campo eléctrico. O viceversa, o sea, pueden tener el campo eléctrico así y el campo magnético así. El chiste es que son totalmente perpendiculares. Se van moviendo de manera diferente. En este caso es una cosa bien interesante que la velocidad, bueno, yo puse aquí un aproximado, pero es más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Y aquí, bueno, esto lo escribí mal, lo voy a poner bien acá abajo. Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. A esa velocidad se mueven las ondas electromagnéticas, que es lo que conocemos como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, entonces, pues es bastante grande. Y en este caso lo vamos a poder calcular como c, que es la velocidad de la luz, por lambda. En este caso, lambda va a ser lo que conocemos como, perdón, en este caso, la lambda va a ser lo que conocemos como, se me fue la idea de lo que iba a decir, la longitud de onda. Y F va a ser la frecuencia. Sin embargo, bueno, ya sabemos que siempre se van a estar moviendo a esa velocidad. Van a ser unos kilómetros menos, unos kilómetros más, pero bueno, lo podemos redondear a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Es la manera como que más fácil de aprender. Y entonces siempre se van a estar moviendo de esa manera. Una forma en la que se puede relacionar esto de las ondas con lo que ya conocimos, que son las leyes de Newton, ¿sí? Es por medio de algo que se llama la ley de Hooke. Hooke fue una persona muy aburrida, seguramente, que se tenía muchos resortes a la mano y se puso a hacer muchos experimentos. Básicamente lo que dice la ley de Hooke es que la fuerza que ejerce un resorte sobre un cuerpo es directamente proporcional
al desplazamiento respecto al punto de equilibrio. Y van a decir, ay, profe, ya, por favor, no se la fume tan verde y dígalo bien. ¿Sí? No se preocupe, vamos a decirlo bien. De una forma matemática de ver esto es si lo ponemos de esta manera. Como F, la fuerza, es igual a menos K, en este caso menos K es una constante de proporcionalidad, y ahorita vamos a ver qué quiere decir, por X. X va a ser cuánto se está moviendo el cuerpo con ayuda del resorte. En este caso, bueno, es lo que explicaba por aquí. K es la constante del resorte, que es una constante de proporcionalidad, y y X es el desplazamiento total del cuerpo. Y a lo mejor con una figurita nos queda más entendible. Perdón. En este caso, si nosotros tenemos un resorte amarrado a algo, sin estirar, vamos a tener pues este caso. No se está poniendo ninguna fuerza. En este caso, pues la fuerza va a ser igual a menos K por X, menos K que es la constante, pues no sabemos cuánto sea, pero pues como no hay fuerza, eso debe ser cero. Y pues tiene sentido porque el desplazamiento que vamos a tener con respecto del punto de equilibrio, el punto cuando no se está poniendo fuerza en el resorte, pues va a ser cero. Después, pues imaginemos que le ponemos un peso a nuestro resorte, en este caso la pelotita roja. Cuando nosotros se lo ponemos, pues el resorte se va a alargar tantito. Y es esta distancia que tenemos aquí, lo que se alarga el resorte, lo que le vamos a llamar el desplazamiento. Entonces, pues en este caso, la fuerza que estamos aplicando es igual a el peso de la pelotita por la velocidad, por la aceleración de la gravedad, y el desplazamiento pues va a ser X, va a ser lo que se está moviendo. Algo bien importante y bien interesante es que si yo pongo una pelotita del doble de peso, el resorte se va a estirar el doble. Entonces, esto nos dice que tiene un comportamiento lineal. Si yo pongo 3 veces el peso, pues 3 veces se va a estirar el resorte. Si yo pongo nada más la mitad del peso, pues nada más se va a estirar la mitad del resorte, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera es como la ley de Hooke nos permite relacionar la fuerza aplicada sobre un resorte, que va a ser menos la constante del resorte, que comúnmente es un dato que vamos a conocer, por el desplazamiento. Y recordemos que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. Esto, entonces, lo vamos a ocupar nosotros dentro de nuestras actividades de esta semana. Ay, muy bien, he hablado y hablado y hablado y no les he preguntado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entiende esto de las ondas y el comportamiento de las ondas y todo esto? Me dicen por ahí, ninguna duda, maestro. Perfecto. Muy bien. Creo que todo bien, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a seguirle porque vamos como que a la mitad. Algo muy importante de este tipo de movimiento, me preguntan, ¿qué es una onda hessiana? Bueno, las ondas hessianas, la verdad es que necesito recordarlo, porque si me preguntan hessianas, lo primero que se me viene a la mente son matrices. Una onda hessiana. Ah, herciana, lo leí mal. Ya, una onda herciana, ya que eso tiene más sentido, lo que tiene que ver es la frecuencia. Y comúnmente la frecuencia con la que se mueve una onda, con la que oscila, se mide en hertz. Un hertz
es igual a una unidad de 1 entre segundos. Entonces, una onda hertziana pues va a ser una onda que ¿cómo se puede decir? Que su frecuencia se va a medir en hertz. Comúnmente estas son las ondas de radio, ¿sí? Las ondas del Wi-Fi, las ondas del celular y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que van a tener una frecuencia muy, muy, muy chiquita. Esa es una onda hertziana. Y espero que con eso haya resuelto la duda. Ok, entonces vamos a seguir con esto de los movimientos. Una parte que es muy, muy importante de todos estos movimientos es lo que se conoce, o bueno, se puede resumir todo esto en algo que conocemos como el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es ese tipo de movimiento especialmente bonito y sencillo en el cual las cosas o los movimientos se repiten una y otra y otra y otra vez en el tiempo. El caso más fácil o más común que conocemos, que tenemos de este tipo de movimiento, es el movimiento de un péndulo. No sé si han visto los péndulos que antes tenían los relojes que se movían así de un lado para otro, de un lado para otro. O también, pues, el ejemplo de un columpio, que sí hace el mismo movimiento. Estos objetos, pues, van a estar repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, ¿sí? Con cierto periodo, frecuencia y amplitud. Para verlo de una manera más entendible con dibujitos, podemos pensar, por ejemplo, que en el caso del que tenemos acá, ay, perdón, en el caso que tenemos de este lado, de el columpio, pues se está moviendo de un lado para otro, de un lado para otro, todo el tiempo. Y eso se puede llevar a una gráfica en la cual tenemos el movimiento de un péndulo. En este caso, la frecuencia va a ser cuántas veces se repite el movimiento cada cierto tiempo. El periodo va a ser este, ay, el periodo va a ser justamente el tiempo que tarda en llegar de un lado hacia el otro. Y finalmente, la longitud de onda, o la amplitud de onda más bien, va a ser cuánto mide ese movimiento. En este caso, entonces, pues podemos llevar un problema que puede parecer muy difícil, como el problema del columpio, a uno mucho más fácil, que es el problema del péndulo. En este caso, bueno, pues en este tipo de movimientos se caracterizan porque el movimiento se repite periódicamente una y otra vez. Decimos que el cuerpo oscila de un lado a otro de un punto que se llama el punto de equilibrio. Y siempre va a ser, si no hay fricción, este movimiento se va a llevar en una dirección determinada y en intervalos de tiempo siempre iguales. Por ejemplo, nuevamente tenemos aquí el caso de un péndulo. En este caso, pues es un péndulo que pues, el hilo no se está moviendo y siempre el péndulo, bueno, si no tenemos fricción con el aire, pues se va a mover una y otra vez. Y siempre se va a seguir moviendo de esa manera. Nuevamente, dentro de este tipo de movimiento armónico simple, pues un caso que podemos ver es el que ya vimos anteriormente. El caso de un resorte. En este caso, en el caso de los resortes, pues nuevamente, aunque no se está moviendo de manera del péndulo, sí se está moviendo de un lado
para otro, repitiendo el mismo comportamiento una y otra vez a lo largo del tiempo. Entonces, el movimiento de un resorte, pues va a ser un ejemplo perfecto del movimiento armónico simple. Para cuestiones del movimiento armónico simple, yo creo que es la siguiente diapositiva, no es tan importante porque ya dije todo lo que dice esta diapositiva. Vamos a tomar en cuenta algunos conceptos fundamentales y muy importantes de este movimiento. Entre los cuales, pues el primero que tenemos es uno que se llama la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es esa posición en la cual pues está quietecita nuestra masa, quietecito nuestro resorte o quietecito nuestro péndulo, ¿sí? No se está moviendo. Esa posición, cuando no hay ninguna fuerza externa aplicada, se llama la posición de equilibrio. La amplitud, como ya lo vimos, va a ser el desplazamiento máximo que va a tener respecto al punto de equilibrio. ¿Sí? Si nosotros tenemos esas líneas no se ven, déjenme lo pinto de otro color. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un péndulo que se mueve de esta manera, suponiendo que dibujo bien, la posición de equilibrio pues va a ser este punto que tenemos aquí. Entonces la amplitud nos va a decir cuál es la distancia de aquí a aquí. La distancia desde el punto de equilibrio al punto más lejano del movimiento. Esa es la amplitud. Comúnmente la denominamos por una A. El periodo, en este caso, va a ser algo que, como ya dije, es el tiempo que se requiere para que se lleve a cabo una oscilación completa. Eso quiere decir que salga del punto de equilibrio, se vaya hacia un lado, se vaya hacia el otro y regrese al punto de equilibrio. Esa es una oscilación completa. O también desde uno de los puntos máximos, que vaya hasta el otro lado y regrese. Esas son las oscilaciones completas. Y podemos calcular el periodo como 2pi entre m, 2pi por la raíz de m entre k. ¿Sí? En este caso, m va a ser la masa del objeto, ya sea del resortito o de nuestro péndulo, y la k va a ser como la constante del resorte que vimos hace rato, ¿sí? Que en ese caso pues también puede ser la constante del péndulo. La frecuencia va a ser el número de veces que se repite la oscilación por unidad de tiempo. Es esa la que les digo que se puede medir en lo que se llaman hertz. ¿Sí? Para conocer la frecuencia, pues la podemos calcular como 1 entre el periodo. O sea, 1 entre 2pi por la raíz de la constante k entre m. La frecuencia angular de nuestro objeto es la rapidez que tiene en el cambio de desplazamiento angular. ¿Sí? Eso quiere decir, si vuelvo a poner mi dibujito, y pongo aquí mi punto de equilibrio, ¿qué tanto va variando este ángulo teta que tenemos aquí conforme pasa el tiempo? Esa es la frecuencia angular. La frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundo, se puede calcular como 2 veces pi por la frecuencia normal. Y finalmente, el ángulo de fase o la fase es el estado inicial. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo en este caso que tengo dibujado, pues apenas acabo de agarrar la pelotita y lo levanté un ángulo teta, pues esa va a ser la fase.
Eso va a ser el cuánto se va a estar moviendo las cosas. Con base en estas cosas, para el movimiento armónico simple y para sus actividades, pues es importante aprender a calcular la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto. Y para eso tenemos fórmulas bien sencillas. Si queremos calcular la posición en cualquier momento del tiempo, lo podemos calcular utilizando esta fórmula. X, que es la posición, es igual a, que es la amplitud, por el seno de omega, omega es la frecuencia angular, por el tiempo, comúnmente medido en segundos, más el ángulo de fase. Creo que todo eso es lo que tenía por aquí escrito. Entonces, incluso para nuestras actividades de esta semana, vamos a utilizar esta formulita que tenemos aquí, cambiando un poquito el ángulo de fase. Sin embargo, pues la formulita está bien fácil. Si nosotros queremos calcular la velocidad, ya vimos en nuestra actividad integradora anterior, en la actividad integradora número 3, que podemos calcular la velocidad como la derivada de la posición. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de la ecuación de la posición, si se fijan, esta cosa que tengo aquí es exactamente la misma cosa que tengo acá. Entonces, les decía, calculamos la velocidad como la derivada de la posición. Y me van a decir, ay, profe, pero es que yo no sé calcular derivadas. Ay, profe, es que mi maestro de cálculo no fue bueno. Ay, profe, es que no he llevado cálculo. Bueno, no pasa nada. Comúnmente, para calcular la velocidad, podemos utilizar las siguientes fórmulas. La velocidad máxima siempre se va a calcular como el... perdón. Ay, perdón. Siempre se va a calcular como la frecuencia angular por la amplitud. Y si queremos conocer las condiciones de posición y velocidad inicial, pues van a ser la amplitud por el seno del ángulo fase y la velocidad inicial va a ser la amplitud por la frecuencia angular por el coseno del ángulo fase. Ay, una disculpa. Y bueno, en este caso, despejando de estas ecuaciones, pues podemos calcular la amplitud de esta manera. Sin embargo, en los problemas que tenemos, la amplitud ya no las dan. Entonces ya no nos tenemos que preocupar por eso. Acabo de ver una pregunta que me hicieron hace 2 minutos y no había visto el chat. Me preguntan, ¿cómo se llama el símbolo de la fórmula que parece una W? Este símbolo es un símbolo griego que se llama omega, pero es una omega minúscula. Es una omega minúscula. La omega mayúscula tiene como que una forma como de herradura. Disculpa que no te haya contestado antes, hasta ahorita vi tu mensaje, Alejandra, pero siempre los veo, no te preocupes. Ok, entonces, ya que conocemos cómo calcular la posición y cómo calcular la velocidad, pues lo que nos va a hacer falta es calcular la aceleración. La aceleración también ya vimos en la actividad integradora 3 que se puede calcular como la derivada de la velocidad. Pues entonces, vamos a calcular la aceleración como como la segunda derivada de la posición o como la derivada de la velocidad. Y nuevamente me van a decir, profe, pues hombre, no manches, eso no me lo sé, ya mejor dígame la fórmula. Yo les voy a decir, ok, pues yo les doy la fórmula. La fórmula para la aceleración comúnmente la vamos a tomar, por lo menos para
la aceleración inicial cuando la fase es cero, como menos la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento total. Y en este caso puse menos k entre m porque pues eso es la frecuencia, bueno, porque recordemos que la frecuencia angular pues tiene que ver con la raíz de k entre m. Y listo. Así vamos a calcular la aceleración. En estos 5 minutitos que nos faltan, que bueno, que nos quedan de sesión, quiero rápidamente explicarles sobre algunos fenómenos ondulatorios muy importantes, que son la difracción, la reflexión y la refracción. Comúnmente estos los vemos con la luz. Entonces, estos fenómenos se dan cuando la luz o cuando una onda en general está viajando en un medio y se encuentra un obstáculo. Esto va a hacer que cambie su dirección, que la altere o que simple y sencillamente no le haga mucho caso. En particular, por ejemplo, vamos a tener el primero de ellos, que es la difracción. La difracción se da cuando una onda, por eso se llama una onda plana, o sea, una onda muy grandota en comparación, ¿sí? Se encuentra con un obstáculo y entonces deja de viajar de manera lineal, ¿sí? Y continúa haciendo un movimiento más como onda. Van a decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, una imagen lo puede expresar mejor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una onda que se está moviendo de izquierda a derecha. Cuando la onda llega a este bloquecito que está aquí, debido a la fricción que se genera en este punto que estoy coloreando de verde y en este punto que estoy coloreando de verde, la velocidad de la onda ahí se hace un poquitito más lenta. ¿Sí? Entonces, pues la parte del medio va a viajar mucho más rápido y por eso se va a hacer como las ondas que conocemos. En ese caso vamos a decir que la onda se difracta. También puede ser que tengamos el caso de muy poca difracción. Si el pedazo por donde pasa la onda es muy grandote, ¿sí? Pues entonces nuevamente la velocidad aquí va a cambiar, la velocidad aquí va a cambiar, pero pues en general va a haber muy poquita separación. Entonces en esos casos vamos a decir que se tiene muy poca difracción en los bordes de la onda. Otro fenómeno muy importante de estudiar, porque pues así funcionan muchas cosas hoy en día, es lo que se conoce como la reflexión. La reflexión se da cuando una onda choca contra un medio que no puede penetrar y entonces pues cambia su dirección. Decimos entonces que la onda rebota y se va en la dirección opuesta a donde iba viajando. Y como un ejemplo de esto, pues tenemos, por ejemplo, el sonar de los barcos. Los barcos van aventando ondas de sonido, ¿sí? Que tienen cierta frecuencia, y dependiendo de cuánto tiempo tarda en regresar la onda de sonido, ¿sí? Entonces pueden saber si hay algo en un lugar o no. En este caso, pues van aventando así como que van aprovechando que las ondas se reflejan para que se regresen y poder ver a qué distancia están las cosas, qué tan cerca están, qué tan lejos están. ¿Sí? Comúnmente, no sé si han visto las películas que los radares de los sonares de los barcos son una cosa que va dando vueltas así. ¡Tum! Y cada vez que da una vuelta completa dice, ¡tut! 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 ¿Sí? Entonces lo que hace es que va aventando un sonido en todas las direcciones y va viendo cuánto tarda en regresar. Si en algún momento tarda menos, quiere decir que hay algo a una distancia menor. ¿Sí? Y es así como funcionan esos sonares que vemos en las películas. ¿Sí? También la reflexión se puede dar cuando tenemos una onda que choca contra un espejo, por ejemplo.
En este caso, pues la onda va viajando, si la luz va viajando en una dirección, choca contra el espejo y va a salir en la otra dirección. En este caso, cumple algo que se llama la ley de Snell, que no nos vamos a meter en qué quiere decir eso, pero lo importante que tenemos que saber es que si choca contra un espejo, este ángulo que tenemos aquí va a ser igualito a este que tenemos acá. Esto va a cambiar si cambia de medio y no sé qué tanta cosa, pero eso no nos interesa a nosotros ahorita. No se preocupen. El último caso que vamos a tener de comportamientos de ondas es lo que se conoce como la refracción. Y en la refracción sí interviene mucho esta ley que digo que se llama la ley de Snell. La refracción se da cuando una onda va viajando y cambia de medio. O sea, por ejemplo, que la onda va en el aire y se mete al agua. Puede ser la de luz. ¿Sí? En ese caso, pues sí vamos a necesitar conocer estos N1 y N2, que conocemos como índices de refracción. No nos vamos a pelear ahorita con eso, no se preocupen. Porque dependiendo de esos, vamos a ver que el ángulo que tenemos aquí va a cambiar bastante. No sé si han visto algunos videos que de repente circulan por internet donde están las albercas que tienen como pared de cristal y se ve a una persona nadando, pero se ve una persona nadando que está por aquí su cuerpo y por acá su cabeza, ¿sí? Que están a diferente, como o sea, que por aquí está el nivel del agua y aquí se ve el cuerpo y por acá se ve la cabeza, así bien lejos. ¿Sí? En esos casos, pues es debido a este fenómeno de la refracción, ¿sí? Que la luz viaja a diferentes velocidades en el agua y en el aire. Es muy poquita la diferencia, pero hace que se alcance a ver esa diferencia como si el cuerpo estuviera sin cabeza o la cabeza estuviera sin cuerpo. Y perfecto, me quedaron 3 minutos, entonces no estuvo tan mal planeada la clase. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entendió todo esto? Yo sé que fue muchísimo, pero qué bueno que lo estamos grabando porque así lo pueden repasar cada vez que quieran. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que no. De todas maneras, como de costumbre, ya saben, si tienen cualquier duda, me pueden contactar por mi medio de WhatsApp, por medio de mi correo electrónico, del foro Aprendiendo, del mensajero de la plataforma. Antes de irnos, hay una cosa muy, muy importante que les quiero comentar. Ya nos encontramos en nuestra tercera semana. Como parte de nuestra tercera semana, hay algo muy importante que no debemos olvidar, que son todas las actividades que tenemos que realizar. En este caso, las actividades que tenemos que realizar, además de nuestra actividad integradora 5 y 6, que las vamos, bueno, que les voy a enseñar a resolverlas el miércoles, y que de la actividad formativa 5 y 6 y la socioemocional y el cuestionario socioemocional que realizarán con su tutora, existen 3 cuestionarios muy importantes que tienen que resolver. Uno que se llama Opina sobre tu asesor virtual, o sea, sobre mí, en donde, bueno, como de costumbre, ya saben, les van a preguntar que si que les gustó, que qué puedo mejorar, esto. Les pido que sean lo más sinceros y honestos posibles en este punto. Esto siempre nos va a servir para mejorar. También tienen el Opina sobre tu módulo 19, en el cual se les harán algunas preguntas sobre su opinión sobre el módulo. Y el cuestionario de contexto. Si no contestan estos 3 cuestionarios, no tendrán acceso a la semana 4. Entonces, contéstenlos a más tardar, yo les recomiendo que el viernes, porque ya saben que el fin de semana se satura la plataforma. Porque si no los contestan, no van a poder acceder a la semana 4. Y recuerden que en la semana 4, que es cuando tenemos el proyecto integrador, es donde pues comúnmente tenemos mayor cantidad de puntaje del módulo. ¿Sí? Recordemos que el proyecto integrador vale el 30% de su calificación y el foro de integración vale el 8%.
Entonces, pues creo que es bastante importante que lo contesten, porque en total creo que son 43 puntos los que perderían si no contestan estos cuestionarios. Son 43 puntos porque son el proyecto integrador, el foro de integración y la evaluación. 30, 8 y 5% cada uno. Entonces, pues con eso ya no pasarían el módulo. El foro vale 8% de su calificación y la autoevaluación vale el 5% de su calificación. Entonces, por favor, es más, si ahorita mismo pueden meterse a la plataforma y contestar esos tres cuestionarios, mejor, porque si no los contestan no tendrán acceso a la semana 4. Que no se les olvide eso, por favor, son muy, muy importantes. De todas maneras, bueno, recuerden que siempre estoy al pendiente para ayudarles en todo lo que sea necesario. Por lo pronto espero que tengan una excelente noche, que sea una maravillosa semana y nos vemos el miércoles en nuestra sesión extraordinaria. Hasta luego.